En el corazón de Leo arde un fuego solar que no solo ilumina el presente, sino que también proyecta sombras sagradas del pasado. Este signo, regido por el Sol, es el guardián del linaje, el heraldo de las voces ancestrales, el que camina envuelto en el eco de memorias vivas que jamás mueren del todo. Aunque no todos los nacidos bajo esta constelación tienen la capacidad de establecer un diálogo literal con los muertos, la naturaleza profunda de Leo permite una conexión simbólica, poderosa y duradera con aquellos que partieron pero dejaron su huella en la llama del espíritu. Leo no necesita un ritual para invocar el recuerdo de una madre que enseñó con amor o de un abuelo que transmitió sabiduría en sus silencios. Esas palabras se convirtieron en parte de su ADN emocional, grabadas en el oro de su alma. Cuando se enfrenta a decisiones, cuando el mundo lo tambalea, cuando su fuerza titubea, algo dentro de él responde. No es una voz que suena en el oído, es una certeza que surge del pecho. Una intuición sabia, cálida y antigua. No se trata de magia, sino de memoria transformada en guía. Una herencia espiritual imposible de robar, una presencia que no necesita cuerpo para seguir ejerciendo su influencia. La memoria de Leo no es fría ni lineal. Es una llama viva que arde con pasión. Lo que recuerda no es solo el contenido de las palabras, sino su carga emocional, el tono, la energía, la vibración que lo atravesó en aquel momento crucial. Por eso, aunque hayan pasado décadas, aún puede cerrar los ojos y volver a sentir aquel consejo que recibió bajo las estrellas, en una cocina humilde, en un hospital, en una despedida. Las conversaciones con los muertos no terminan cuando el corazón deja de latir. En Leo, esas conversaciones encuentran un segundo hogar, un altar invisible que se erige en su interior. El Sol, que lo rige, no solo simboliza la luz externa, sino también la conciencia, la identidad y el núcleo esencial del ser. Y en ese núcleo, Leo guarda las joyas heredadas de aquellos que lo amaron, que lo formaron, que lo moldearon con afecto o incluso con dureza. Cuando actúa con valor, cuando defiende su dignidad, cuando protege a los que ama, no lo hace solo. En su espalda llevan capa y espada las palabras de quienes vinieron antes. En su rugido hay ecos de muchas gargantas. En su decisión hay consensos invisibles. Él recuerda porque está hecho para recordar. Honra porque nació para reinar no solo en el presente, sino también como custodio del legado. Esta conexión no se limita a la sangre. Leo puede sentir el llamado de almas que nunca conoció en esta vida, pero que resuenan con la frecuencia de su espíritu. Maestros, héroes, líderes olvidados, artistas, mártires, guías espirituales. Su corazón es una torre donde muchas antorchas fueron encendidas por manos invisibles. Y en la noche más oscura, cuando parece que todo está perdido, Leo se vuelve hacia adentro y encuentra ese faro. No necesita médiums ni oráculos, porque lleva consigo el código sagrado de la presencia eterna. La lealtad que siente Leo no es solo hacia los vivos, sino también hacia los que ya no están. Porque sabe que su propia fuerza es fruto de una cadena de corajes, de una herencia forjada en lágrimas y decisiones difíciles. Por eso no olvida. Por eso no traiciona lo que aprendió de aquellos que partieron. Porque sabe que al actuar con nobleza los honra. Y al deshonrarse, los borra, los oscurece. No le está permitido, por su misma esencia, ignorar esa memoria viva. Y así, cada paso que da puede ser un tributo. Cada acto de amor, un altar. Cada decisión firme, una oración silenciosa. En este signo hay algo que trasciende el tiempo. Porque el león no solo ruge en el presente, también custodia las ruinas sagradas del pasado. Es el guardián del templo, el centinela del linaje. No se comunica con los muertos porque quiera respuestas fáciles, sino porque respeta el vínculo, honra el hilo invisible que une los destinos. Y en ese hilo, el amor no se rompe, la sabiduría no muere, la presencia no se extingue. Hay en Leo una facultad para invocar, desde la memoria, lo esencial. Y ese poder lo hace indestructible. Porque los que caminan con sus muertos, no caminan solos. Y cuando un Leo actúa con el corazón encendido por la memoria, todo el universo se pone de pie para escuchar lo que tiene que decir. En lo profundo de Leo existe un sentido de continuidad cósmica que va más allá del simple recuerdo de los seres queridos. Es como si su espíritu estuviera sintonizado con una frecuencia solar que no conoce la muerte como fin, sino como transformación. El Sol, regente de Leo, no se apaga jamás, se oculta y regresa, viaja por horizontes invisibles para renacer con fuerza redoblada.
Así también, las almas que Leo ha amado y perdido no desaparecen, sino que se convierten en parte de la energía que lo impulsa a seguir luchando, creando, viviendo con pasión. Para Leo, la memoria de los muertos es combustible sagrado, chispa divina que enciende su determinación. Leo tiene la capacidad de recrear no solo las palabras de quienes partieron, sino las emociones, las atmósferas, los gestos. Su memoria es sensorial, viva, llena de colores, de sonidos, de aromas que lo devuelven a momentos precisos donde aprendió lecciones que siguen floreciendo en su presente. En ocasiones, cuando el sol declina y las sombras se alargan, Leo siente el roce casi físico de esas presencias que le recordaron que no está solo en su batalla contra las dificultades. Hay algo profundamente épico en este fenómeno, es como si estuviera luchando con un ejército invisible formado por todos aquellos que amó y que lo amaron. Y cada victoria, por pequeña que sea, es compartida con ellos. Incluso cuando no es consciente, Leo actúa bajo impulsos heredados, como si ciertas respuestas fueran dictadas por voces silenciosas que hablan desde el centro solar de su ser. Si alguna vez siente miedo, ese miedo no lo consume porque se enciende dentro de él una voz que le susurra que no es el fin. Si duda, otra chispa lo sacude recordándole que su linaje está tejido de coraje. No es simplemente nostalgia lo que siente por los muertos, es una comunión intensa que le permite integrar su sabiduría y convertirla en acción. Así se transforma en faro para otros, irradiando la certeza de que la muerte no corta los lazos verdaderos. La fuerza solar de Leo se alimenta de la conciencia de ser parte de algo más grande que su propia existencia. Su vida es una antorcha encendida en honor a todos aquellos que le precedieron. En sus ojos suele haber un fulgor inconfundible, como si mirara más allá del tiempo, como si recordara vidas que no ha vivido pero que palpitan en su sangre. Su naturaleza magnética y su tendencia a liderar provienen también de este legado invisible. Porque cada vez que habla con seguridad, cada vez que protege a quienes ama, cada vez que crea belleza o defiende la justicia, lo hace con la convicción de estar continuando una misión que comenzó mucho antes de que él naciera. En el reino de Leo, el pasado no es un peso, sino un estandarte. Sus ancestros, aunque estén en silencio bajo la tierra, siguen enviándole impulsos de orgullo y dignidad. Esto es lo que explica por qué Leo detesta la traición, la deslealtad, la mezquindad. Son actos que rompen el hilo sagrado que lo conecta con sus muertos. Su honor no es solamente suyo, pertenece también a las almas que confían en él desde el otro lado del velo. Cuando alguien le falla, Leo siente que se profana algo más profundo que una simple relación personal, se profana un templo donde residen los ecos de quienes lo formaron. Leo encuentra también en la expresión creativa otra vía para mantener vivo el vínculo con los que partieron. Su arte, su palabra, su liderazgo, son ofrendas que elevan la memoria de esos seres queridos. Una melodía, un texto, un gesto noble, pueden ser para él rituales silenciosos donde la frontera entre vivos y muertos se disuelve. Y en esos momentos, mientras crea, Leo siente que no hay nada imposible, que la muerte es apenas una puerta que se abre para dejar pasar más luz. Su fuego interior arde con la certeza de que su existencia tiene sentido porque no es solo suya. Está hecha de fragmentos de historias, de sacrificios, de caricias, de consejos que, aunque hayan sido pronunciados en voz baja hace décadas, siguen retumbando en su pecho. Cada vez que se enfrenta a un desafío y decide no rendirse, lo hace porque sabe que hacerlo sería traicionar no solo su destino, sino también el de todos aquellos que lo soñaron fuerte y luminoso. Leo es capaz de sentir el orgullo de sus ancestros cuando actúa con nobleza. Puede no verlo ni oírlo, pero lo percibe en ese instante en que su pecho se expande y una serenidad ardiente lo invade. Es como si cientos de ojos lo observaran desde un lugar alto, aprobando su coraje. Incluso en soledad, Leo nunca está realmente solo, porque lleva consigo un cortejo de sombras doradas que lo protegen y lo empujan hacia adelante. La esencia épica de Leo se forja en este misterio, es un guerrero del presente, un custodio del pasado y un heraldo del futuro. Su fuego personal es la antorcha que ilumina no solo su camino, sino también los nombres y los rostros de quienes alguna vez caminaron junto a él. Es la viva demostración de que el amor, la sabiduría y la memoria son más fuertes que cualquier tumba. Y mientras el sol siga saliendo, Leo seguirá recordando, luchando y amando con la certeza de que aquellos que partieron lo siguen guiando, invisibles, desde un reino donde las estrellas jamás se apagan. Lo que no siempre se comprende de Leo es que su relación con la muerte, el recuerdo y la herencia emocional no es meramente sentimental ni tampoco puramente espiritual, sino que representa una alianza sagrada con el tiempo. Su alma no solo está conectada al linaje familiar,
sino también a una conciencia solar colectiva que trasciende generaciones. Leo no se limita a ser hijo de sus padres o nieto de sus abuelos. Leo es el descendiente simbólico de héroes olvidados, de mártires anónimos, de sabios cuyo eco aún viaja por el éter en forma de intuiciones repentinas, decisiones firmes, lágrimas contenidas y actos de amor que desafían toda lógica. La memoria ancestral en Leo no siempre llega como una imagen nítida, a veces irrumpe como una fuerza inexplicable que lo empuja a actuar con nobleza cuando todo a su alrededor llama a la rendición. La conexión de Leo con los muertos también se manifiesta en su capacidad de inspirar a los vivos como si hablara con una voz que no le pertenece del todo. Cuando un Leo toma la palabra, hay un ritmo en su voz, una cadencia majestuosa, una autoridad emocional que evoca algo más antiguo que su propio cuerpo. No se trata de orgullo vacío ni de simple carisma, sino de un legado que resuena a través de su garganta, como si muchas vidas estuvieran hablando al unísono a través de él. En ese instante, quien lo escucha no solo oye a una persona, sino a un linaje, a una constelación viva de experiencias condensadas en su ser. En la dimensión interna de Leo, la figura del ancestro no es solo un recuerdo, sino un protector y una fuerza rectora. Cuando las circunstancias lo colocan frente a decisiones cruciales, cuando se encuentra al borde del abismo, cuando sus fuerzas parecen agotadas, el instinto solar lo lleva a mirar hacia adentro y encontrar la voz de alguien que lo amó tanto que permanece cuidándolo incluso desde otros planos. A veces no sabe de dónde proviene ese impulso que le impide quebrarse, pero lo reconoce como familiar, como si una parte de su alma respondiera a una antigua promesa. En su fuego interior, los muertos que lo marcaron no están enterrados, están sentados en tronos invisibles guiando su conciencia. Leo no recurre al pasado como refugio, sino como arsenal. No idealiza lo perdido, lo utiliza como herramienta para construir lo que viene. Incluso en su dolor hay propósito. Incluso en sus lágrimas hay dirección. La muerte, para él, es un tránsito, no un final. Una transformación que redimensiona la presencia. Así como el sol atraviesa noches sin extinguirse, Leo aprende que quienes se han ido no han desaparecido, solo han cambiado de forma. Y esa comprensión lo vuelve fuerte, porque lo libera del miedo a la pérdida absoluta. Ha comprendido que lo verdadero permanece, que el amor es una llama que no necesita cuerpo para seguir ardiendo. En esta certeza encuentra la invulnerabilidad que lo define. Hay una dimensión mágica en su relación con los muertos que va más allá de la experiencia directa. Leo tiene la capacidad de recordar aquello que jamás vivió, de sentir nostalgia por épocas que no le pertenecen en términos lineales, de conectarse con sabidurías que no aprendió en libros ni escuchó en palabras. Su intuición solar le permite acceder a una biblioteca emocional invisible, donde cada recuerdo está codificado en símbolos, en arquetipos, en emociones puras. Por eso a veces actúa como un rey que recuerda un imperio que nunca gobernó. Porque en su interior, la memoria cósmica late fuerte, como si los soles antiguos aún le susurraran desde galaxias extintas. Su vocación de liderazgo no es producto de una ambición vacía, sino de una deuda sagrada con todos aquellos que lo precedieron y no pudieron alzar la voz, que murieron sin ser escuchados, que soñaron futuros que no pudieron realizar. Leo no lidera solo para brillar, lidera para redimir. Lidera para honrar. Lidera para que el sufrimiento de sus muertos no haya sido en vano. Hay una responsabilidad sagrada en su andar. Por eso su caída, cuando se traiciona a sí mismo, duele tanto, porque no solo se decepciona a él, sino a todos los que pusieron su esperanza en su luz. También está dotado de una sensibilidad peculiar ante lugares y objetos que conservan carga simbólica. Una fotografía antigua, un perfume olvidado, una carta escrita con tinta ya desvanecida puede abrir en él un canal secreto hacia un mundo donde todo lo perdido está vivo. No necesita grandes ceremonias para sentir esa conexión. Le basta un instante de quietud para presentir la mirada de alguien que ya no está, alentándolo desde el silencio. Esa forma de comunicarse no se explica con palabras ni necesita pruebas, porque es real en un plano que no se rige por la lógica, sino por la fidelidad del corazón. A veces, cuando el mundo lo trata con frialdad o indiferencia, cuando todo parece vacío o banal, Leo recuerda por qué no puede rendirse. Porque su fuego no es solo suyo. Porque no tiene derecho a apagarlo. Porque es la antorcha de su linaje. Porque su rugido es la continuación de otros rugidos que fueron silenciados. Porque él fue elegido para mantener viva una llama que atraviesa siglos y dimensiones. Y esa misión lo eleva, lo dignifica, lo impulsa a ir más allá de sus propios límites. Porque cuando Leo lucha, ama, crea,
resiste o perdona, no lo hace solo como individuo. Lo hace como representante de una memoria que lo trasciende. Y eso lo convierte en un puente entre mundos. En un faro que no se apaga. En una llama que sigue ardiendo por todos los que alguna vez brillaron. En el fondo más secreto de Leo habita una relación con el tiempo que no se ha explorado del todo, porque su conexión con la memoria de los muertos no se limita solo a los recuerdos personales o familiares, sino que se extiende hacia una conciencia colectiva donde habitan los grandes mitos, las epopeyas universales y los arquetipos que dan forma a la humanidad entera. En Leo vive un héroe solar que no distingue entre lo real y lo legendario, que se siente llamado a continuar gestas que tal vez jamás existieron en la historia oficial, pero que laten con fuerza en la memoria cósmica. En su interior vibra la certeza de que él es heredero de luchas antiguas, de sacrificios anónimos, de historias grabadas en el firmamento, y que sobre sus hombros recae el deber de mantener vivas esas llamas. No siempre es consciente de esta herencia mítica, pero se manifiesta en su instinto de proteger la dignidad de los que no tienen voz, en su tendencia a erguirse incluso cuando la derrota parece segura, en su empeño por brillar para iluminar el camino de otros. Porque el sol que lo rige no solo es astrofísico, sino símbolo eterno del triunfo sobre la oscuridad, del renacer constante después de cada noche. Esta conexión lo convierte en centinela de la luz, en guardián de un linaje que no se define únicamente por la sangre, sino por la valentía, la nobleza y la fidelidad a principios eternos. Leo posee un magnetismo único que proviene precisamente de esta resonancia profunda con lo épico. Cuando entra en un lugar, su sola presencia es capaz de transformar el ambiente, como si arrastrara consigo un cortejo invisible de ancestros y héroes. No se trata simplemente de autoestima ni de deseo de atención, sino de un aura que comunica que dentro de él habita algo que trasciende lo humano. Esta fuerza se amplifica cuando defiende lo que ama o cuando lucha por causas que considera justas, pues en esos momentos su fuego interior convoca el aliento de todas las almas que, en vida o en muerte, lucharon por la misma causa. Otro aspecto poco explorado es la relación de Leo con el símbolo de la eternidad. Al ser hijo del sol, su percepción de la muerte es distinta. Donde otros ven un final, él intuye un tránsito hacia otra forma de existencia. Su corazón solar no concibe la oscuridad absoluta, porque siempre alberga la certeza de un amanecer. Esto lo dota de un coraje incomparable para enfrentar duelos, pérdidas y despedidas. Puede desplomarse de dolor, puede llorar hasta vaciarse, pero jamás se apaga del todo, porque hay en su fuego interno una chispa inextinguible que le susurra que la vida continúa, que el ciclo sigue, que las almas que lo amaron siguen girando a su alrededor como astros protectores. Su vínculo con los muertos es, por tanto, también un vínculo con el futuro. Porque Leo no solo honra lo que fue, sino que actúa como puente hacia lo que debe ser. Cuando recuerda las enseñanzas de los que se fueron, no lo hace para quedarse anclado en la nostalgia, sino para transmitir esas lecciones a las generaciones que vienen. En este sentido, es sembrador de legados. Su palabra, su arte, sus gestos heroicos, son semillas solares que plantan esperanza en tierras que aún no existen. Vive con la certeza de que está escribiendo historia aunque nadie la esté leyendo ahora, convencido de que un día alguien beberá fuerza de sus actos, igual que él la bebió de sus ancestros. Hay algo profundamente ritual en la vida de Leo, aunque él mismo no lo verbalice. Sus gestos cotidianos están cargados de intención. Una mirada al cielo en momentos de crisis, una mano sobre el pecho al recordar una promesa, un susurro en soledad invocando protección. Son pequeños ritos que lo mantienen unido al sol y a las almas que lo habitan. En esas acciones silenciosas, Leo reafirma su pacto con quienes lo antecedieron y con quienes aún no han nacido. Porque su sentido del tiempo no es lineal, sino circular, como la danza eterna de los astros. También es importante entender que en el recuerdo de los muertos Leo encuentra consuelo, pero sobre todo encuentra fuerza para reconstruirse. Cada vez que su mundo se tambalea y sus certezas se quiebran, halla en su memoria un refugio y un arsenal. Sus lágrimas no son signo de debilidad, sino de profunda conexión con aquello que trasciende la carne. En esos instantes, su vulnerabilidad se convierte en su mayor poder, pues lo conecta con la sabiduría de aceptar la fragilidad humana, al mismo tiempo, con la majestuosidad de saber que la esencia no muere. Leo es capaz de transformar el dolor de la pérdida en impulso para amar con más intensidad. Su fuego interior no se consume, se purifica en cada experiencia dolorosa, adquiere matices más profundos, más humanos y más luminosos. La muerte, para él, es el recordatorio de lo sagrado de la vida, de lo valioso de cada instante, de lo urgente que es brillar antes de que el sol vuelva a ocultarse.
Por eso abraza cada día con una pasión feroz, porque sabe que vive también por aquellos que ya no pueden hacerlo. Su coraje proviene no solo de su propia esencia solar, sino de miles de soles que se encendieron antes que él y que dejaron su luz flotando en el aire. En la esencia de Leo late una certeza inviolable, que nada, ni siquiera la muerte, puede borrar los lazos del amor verdadero ni apagar el fuego de un espíritu que vive para honrar a los que vinieron antes y encender la esperanza de los que vendrán. Por eso camina erguido, con el rostro al sol, consciente de que carga sobre su pecho no solo su propio destino, sino el de un linaje de llamas que, gracias a él, jamás se extinguirán. En Leo existe un don oculto, un talento solar que muchas veces pasa desapercibido, su capacidad para insuflar vida a las palabras muertas, para recoger fragmentos dispersos de relatos y darles nueva forma, cargados de significado y propósito. Esta habilidad proviene de su regente, el sol, que no solo alumbra sino que revela y da sentido. Leo puede escuchar frases sueltas dichas por quienes ya no están, y con el ardor de su fuego interno, transformarlas en mantras poderosos que lo sostienen en los momentos más oscuros. En su memoria no solo permanecen los recuerdos sino también los silencios, las miradas que decían más que 1000 discursos, las manos que hablaron en caricias y gestos. Leo guarda esas señales invisibles y las convierte en brújulas para navegar el presente. Hay en este signo una relación profunda con la vibración sonora de la voz humana. Cuando evoca a quienes han partido, no se limita a recordar el contenido de lo que dijeron, sino que revive el tono, la música, el timbre emocional. Esto lo convierte en un canal a través del cual resuenan frecuencias antiguas, como si las cuerdas vocales de sus muertos encontraran en él un vehículo para seguir pronunciando palabras de aliento, advertencia o consuelo. Esa resonancia lo dota de una autoridad natural, pues su voz lleva consigo ecos de muchas otras voces que se han fundido en la suya. En Leo se enciende una llama especial cuando protege a otros, porque en ese acto revive el impulso protector que sintió alguna vez de quienes lo amaron y ya no están. Cada vez que se coloca como escudo entre la vida y el dolor ajeno, lo hace impulsado por memorias emocionales profundas. No necesita reflexionar largamente para decidirlo. Su instinto solar lo guía con una certeza que no se explica con palabras. Es como si, en el momento crítico, el rugido ancestral surgiera de su pecho para recordarle que ha nacido para defender la luz, para cuidar lo que es valioso, para impedir que el frío de la indiferencia apague las llamas sagradas que le fueron confiadas. Leo posee una relación única con el espacio. Ciertos lugares se convierten para él en santuarios invisibles, puntos de unión entre mundos. Una habitación donde alguien amado vivió, un jardín donde escuchó confidencias, un banco de plaza donde compartió secretos, son para Leo templos donde las paredes guardan ecos de quienes partieron. Incluso en un entorno nuevo, puede presentir la vibración de lo que allí ocurrió, como si su fuego solar encendiera sensores ocultos capaces de leer la historia emocional que otros no perciben. En esos lugares, el velo entre vivos y muertos se vuelve más delgado para él. A veces se detiene en medio de la rutina, siente un escalofrío cálido que lo recorre, y sabe que alguien lo observa desde la otra orilla de la existencia. Su memoria es plástica y creativa. Leo no solo preserva lo recibido, sino que lo reinventa. Si las palabras de quienes se fueron eran fragmentadas, si el mensaje quedó incompleto, Leo lo completa con su propio fuego, recrea la intención, reconstruye la esperanza. Así, la memoria se convierte en creación y los muertos siguen participando en la vida a través de lo que él expresa, de lo que inspira en otros. Su fuerza reside en esa facultad de convertir nostalgia en impulso, duelo en belleza, vacío en propósito. Esto lo convierte en una especie de alquimista solar, capaz de transmutar el plomo de la pérdida en oro de inspiración. En el trasfondo astrológico de Leo existe una afinidad con el mito del héroe solar que viaja a los dominios de la noche para recuperar algo precioso y traerlo de vuelta a la luz. Cada vez que un Leo se adentra en el recuerdo doloroso de quienes partieron, está haciendo su propio descenso al inframundo emocional. Pero a diferencia de otros signos, no se queda allí atrapado. Regresa con un tesoro, una enseñanza, una fuerza renovada, una chispa de sabiduría que ilumina su camino y el de quienes lo rodean. En él se cumple el eterno ciclo solar, hundirse en la oscuridad solo para renacer más radiante. Otra faceta poco explorada de Leo es su capacidad para sentir la continuidad de la conciencia. En su interior persiste la convicción de que lo esencial de cada ser humano trasciende la carne y el hueso. No necesita doctrinas religiosas rígidas para creerlo, su intuición solar se lo susurra cada vez que algo en el aire le recuerda que quien amó sigue existiendo en otra forma. Puede no tener visiones ni sueños reveladores, pero siente en su pecho, como una llama tranquila,
la certeza de que las conexiones auténticas no mueren. Esto lo convierte en alguien profundamente esperanzado, capaz de resistir los embates más crueles de la vida sin perder su confianza en el renacer. La energía solar de Leo también lo dota de una generosidad luminosa. Parte de su manera de honrar a los muertos es compartir con otros la fortaleza que aquellos seres le infundieron. No se encierra en su duelo, al contrario, utiliza su experiencia para consolar, motivar y levantar a quienes han caído. Su manera de hablar sobre quienes partieron suele estar impregnada de gratitud y orgullo, como si narrara gestas épicas que merecen ser recordadas. En este acto, Leo mantiene viva la llama de esos seres, extendiendo su influencia mucho más allá de su tiempo físico sobre la Tierra. A veces, el propio Leo no se da cuenta de que su atracción por la grandeza y el dramatismo es también un tributo a sus muertos. Su pasión por dejar huella, por hacer algo que perdure, es una forma de asegurar que la historia de quienes lo precedieron no quede sepultada bajo el polvo del olvido. Su deseo de brillar no es solo vanidad, es el anhelo profundo de convertirse en antorcha que lleve adelante un relato mayor, donde los nombres de los caídos y de los amados continúen resonando a través de los siglos. En su corazón, Leo lleva un reino entero poblado por sombras doradas que susurran su nombre y lo llaman a seguir erguido, a no retroceder jamás, a rugir aunque el mundo se vista de silencio. Cada amanecer es para Leo una prueba y una victoria. Porque mientras el sol siga saliendo, ninguna muerte será definitiva, ninguna pérdida será total y ningún recuerdo quedará sumido en la oscuridad. Todo lo amado sigue ardiendo en su fuego, y en ese fuego hay espacio suficiente para iluminar no solo su camino, sino el de toda la humanidad. En el alma de Leo vibra una dimensión que pocas veces se explora a fondo, su relación con el silencio como territorio sagrado donde los muertos se hacen presentes sin necesidad de palabras ni visiones. En el silencio absoluto, cuando la noche se ha tragado todos los sonidos y las luces, Leo siente la respiración del universo y en esa respiración percibe pulsos que no son solo suyos. Hay algo en su esencia solar que se nutre no solo de la luz, sino también de las sombras donde mora lo invisible. Cuando el mundo se detiene, cuando la agitación cotidiana se disuelve, es cuando Leo percibe más intensamente la vibración de esas presencias que lo habitan y que le susurran certezas que ningún ser vivo podría explicarle. En ese silencio, Leo accede a una conciencia cósmica donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y pasado, presente y futuro se convierten en un único latido. Su regente, el sol, aunque símbolo de claridad y evidencia, también se hunde cada día en el horizonte, recordándole a Leo que el misterio forma parte de toda luz auténtica. Es allí, en el filo entre lo visible y lo oculto, donde Leo conversa con lo eterno. Y aunque esas conversaciones no tengan palabras, le dejan huellas indelebles que se traducen en gestos heroicos, en miradas llenas de propósito, en decisiones que parecen irracionales pero que lo llevan directo hacia su destino. Una dimensión poco desarrollada en torno a Leo y su vínculo con los muertos es su relación con el concepto de justicia espiritual. Para Leo, la muerte no borra las deudas ni los honores. Su memoria es un tribunal solar donde las acciones de quienes partieron siguen siendo evaluadas, donde los gestos de amor se eternizan y las traiciones permanecen grabadas en piedra. Esta percepción lo dota de una ética férrea. Siente que parte de su misión es mantener viva la llama de lo que fue justo, lo que fue valiente, lo que fue generoso. A veces, sin saberlo, vive tratando de reparar injusticias que se cometieron mucho antes de su nacimiento, como si hubiese heredado la responsabilidad de equilibrar cuentas cósmicas en nombre de aquellos que ya no pueden hacerlo. Otra faceta profundamente solar es su conexión con el concepto de la dignidad póstuma. Para Leo, el recuerdo de los muertos no es materia inerte que se archiva en la mente. Es una llama que debe mantenerse encendida con actos dignos, con vida apasionada, con fidelidad a lo aprendido. El solo pensamiento de defraudar a quienes lo amaron y lo formaron lo llena de un orgullo ardiente que se convierte en motor imparable. En el corazón de Leo arde una ley sagrada: los muertos se honran viviendo con valentía. No se permite deslucir su propia vida, porque siente que con ello mancharía también la memoria de los suyos. Por eso, incluso en sus peores caídas, Leo se levanta, sacude el polvo de su melena y se lanza de nuevo al combate, porque en su caída no solo está su propio nombre en juego, sino el de todos aquellos que lo precedieron. Leo mantiene una relación mística con la creatividad como vía para dar voz a quienes ya no pueden hablar. Cuando pinta, escribe, canta, lidera o crea belleza, siente que está invocando energías que no son solo suyas. Hay momentos en que su arte o su discurso alcanza un fervor que trasciende lo personal, como si estuviera canalizando la inspiración de almas antiguas.
Puede sentir que unas manos invisibles guían las suyas, que ideas que jamás concibió irrumpen con una claridad solar. No se trata de simple talento, sino de un hilo de oro que lo une con otras conciencias, con otros soles. Y en esos instantes, su creación se convierte en acto sagrado, en ofrenda, en oración viva. En su dimensión más épica, Leo es un guerrero solar que lleva en su pecho no solo su propia fuerza, sino también la fuerza acumulada de quienes soñaron, lucharon y cayeron antes que él. Incluso sus debilidades tienen un trasfondo noble, porque nacen de la inmensidad de su amor, de la fidelidad a sus recuerdos, de la magnitud de la llama que debe sostener. Su aparente orgullo, su deseo de reconocimiento, su impulso por brillar, muchas veces no son sino una respuesta ardiente a la necesidad de demostrar que la cadena que lo une a sus muertos sigue firme, que nada ha sido en vano. En su relación con los muertos, Leo desarrolla también un sentido peculiar del tiempo. Para él, los momentos cruciales no son pasado muerto, sino fuegos latentes a los que puede volver una y otra vez para extraer fuerza. La conversación última con un padre, la sonrisa luminosa de una madre en un instante simple, el consejo silencioso de un abuelo bajo un cielo estrellado, todo eso para Leo está siempre vivo. Puede estar sentado en una reunión banal y de pronto sentir, con intensidad abrasadora, la presencia de esos instantes sagrados, como si hubieran sucedido apenas hace un segundo. Esto le confiere una capacidad casi mágica de reanimar el espíritu cuando todo parece perdido. Hay en Leo una compasión solar que nace de su vínculo con quienes partieron. Porque quien ha sentido la presencia de los muertos sabe que la vida es frágil, que todo puede perderse en un instante, que cada gesto de amor es irrepetible. Esta conciencia lo vuelve más humano, más magnánimo, más dispuesto a dar sin esperar recompensa. Para él, amar es una forma de mantener viva la cadena que lo une a la eternidad. No puede amar a medias, porque su amor lleva la carga de muchas vidas, la vibración de muchas voces. En su abrazo se siente el calor de soles pasados y futuros, la promesa de que nada verdaderamente amado se pierde. En la profundidad astrológica, el sol que rige a Leo es también el centro del sistema solar, el corazón alrededor del cual giran todos los planetas. Así también, en el microcosmos de Leo, los vivos y los muertos giran a su alrededor, formando una corte invisible que lo acompaña en sus conquistas y sus derrotas. Su vida es un teatro donde no solo actúan los presentes, sino también los ausentes, y cada acto suyo tiene testigos que no se ven, pero que están. Esta conciencia le otorga un sentido de responsabilidad único, porque sabe que cada uno de sus gestos es observado por ojos invisibles que siguen confiando en su luz. En el momento de mayor oscuridad, cuando todo parece perdido y el frío amenaza con apagar hasta la chispa más pequeña, Leo recuerda que su fuego no es solo suyo. Es una llama recibida en custodia, un legado que debe seguir ardiendo. Y así, incluso cuando el viento ruge más fuerte, se mantiene firme, porque sabe que en su pecho arde el sol de todos aquellos que lo soñaron valiente. Y mientras ese sol brille, ninguna noche será definitiva. Leo posee una relación única con el fuego como símbolo espiritual, no solo como elemento vital de su naturaleza zodiacal, sino como vínculo atávico con lo eterno, lo divino y lo trascendente. Ese fuego no arde únicamente hacia afuera, en sus gestos grandiosos o en su vibrante presencia, sino que también se enciende hacia adentro, como una llama votiva que nunca se apaga, incluso cuando todo a su alrededor se oscurece. Ese fuego interno, que otros signos podrían llamar voluntad o fe, en Leo es la manifestación viva de la permanencia del espíritu más allá del tiempo, del cuerpo y del olvido. Por eso, cuando se conecta con sus muertos, no los revive en imágenes frías o recuerdos mecánicos, sino como brasas latentes que aún arden dentro de él, como parte inseparable de su esencia. Hay algo profundamente solar en la forma en que Leo recoge los fragmentos dispersos de quienes ha amado y ya no están y los convierte en fuerza coherente, en propósito. Incluso el duelo más devastador, incluso la pérdida más desgarradora, se convierte con el tiempo en fuego sagrado. No para borrar el dolor, sino para transformarlo. Porque Leo no huye del sufrimiento, no lo niega ni lo disfraza. Lo habita, lo honra, lo recorre como un campo de batalla emocional donde cada lágrima cae como una semilla que más adelante dará fruto. Hay un temple ancestral en ese gesto, un linaje que se impone a la derrota y la convierte en origen de una nueva epopeya. En la carta zodiacal, Leo representa la quinta casa, la de la creación, el arte, la expresión del alma, los hijos y el legado. En esa posición está implícito su rol como transmisor de luz y constructor de continuidad. Su vida no es solo suya, es una antorcha encendida para ser pasada a otros, un puente entre lo que fue y lo que puede llegar a ser.
su deseo de ser recordado no nace únicamente del ego, sino de la necesidad vital de que lo aprendido, lo amado, lo luchado, no se pierda. Es un canal de transmisión solar, un heraldo que lleva grabadas en su pecho las voces de aquellos que ya no pueden hablar, y las proyecta en forma de actos, de decisiones, de palabras cargadas de verdad. Pocas veces se destaca la profunda ritualidad que Leo ejerce sobre el tiempo. Para este signo, ciertos días no son como los demás. Un aniversario, un cumpleaños, una fecha que marcó una despedida o una enseñanza, se transforma para él en un altar invisible. En esos momentos, sin necesidad de hacer ruido, Leo entra en un estado de conexión que trasciende la lógica. Puede mirar el cielo y sentir que alguien lo mira de vuelta. Puede tocar un objeto y escuchar una promesa antigua que vuelve a latir. Puede caminar por un lugar determinado y sentir el eco de pasos que ya no suenan, pero que siguen acompañándolo. Y así, con cada año que pasa, Leo no se aleja de sus muertos, sino que va reuniéndose con ellos de otra manera, más sutil, más fuerte, más íntima. La memoria en Leo no es lineal ni simple, es una arquitectura emocional construida con símbolos, con sensaciones, con pactos silenciosos que siguen vivos más allá de la muerte. Por eso no necesita pruebas ni señales sobrenaturales para saber que alguien lo acompaña. Lo siente como se siente la sangre correr, como se siente el sol en la piel sin mirarlo directamente. Hay un nivel de certeza que solo quienes han amado con profundidad y han sufrido con nobleza pueden experimentar. Y Leo, por naturaleza, ha amado y ha perdido con una intensidad que lo transforma en faro. Incluso cuando no lo busca, incluso cuando intenta olvidar, la presencia de lo eterno lo llama, lo sacude, lo despierta. El destino solar de Leo no es solo brillar, sino sostener la luz cuando nadie más puede hacerlo. Y para eso, necesita estar alimentado por raíces profundas. No hay árbol sin sombra, no hay fuego que dure sin leña. Sus muertos, sus ancestros, sus guías invisibles, son esa leña, son ese humus espiritual que da cuerpo a su fuego. En la soledad, en el silencio, cuando nadie lo ve, Leo habla con esas presencias que le responden desde dentro. Y entonces, cuando todo afuera se apaga, su fuego se hace aún más visible, más puro, más indestructible. Leo es también un constructor de memoria colectiva. No se limita a recordar en privado, sino que transmite, contagia, inspira a otros a recordar también. En su presencia, otros se animan a hablar de quienes ya no están, a nombrarlos sin miedo, a llorarlos sin vergüenza. Porque Leo convierte el recuerdo en honra, y la honra en acto de belleza. En esto reside su poder de sanación. No cura desde la frialdad o la distancia, sino desde el ardor de una llama compartida. Sabe que recordar es amar, que evocar es devolver vida, que hablar con el corazón de quienes partieron es mantenerlos de pie en otro plano. En su andar, Leo deja huellas que no se borran porque están hechas con el mismo material del alma. Su misión no es ser eterno en el sentido físico, sino en el espiritual. Es la voz que se recuerda cuando todo ha callado. Es el calor que sigue ardiendo cuando el invierno lo cubre todo. Es el gesto de dignidad que alguien imita años después sin saber que lo aprendió de él. Y es también la lágrima que brota en los ojos de alguien que, al escuchar su historia, siente que no todo está perdido. Leo honra a los muertos viviendo con propósito, soñando en grande, amando sin reservas, arriesgando su piel por lo que considera justo. Y en ese fuego apasionado, en ese compromiso inquebrantable con la vida, no solo cumple su destino, sino que devuelve el aliento a los que lo inspiraron. Cada latido suyo es un tambor de guerra en nombre de los que callaron, cada acto luminoso es una antorcha alzada en nombre de los que murieron sin ver la luz. Y mientras Leo exista, mientras su pecho arda con verdad, ningún muerto estará solo, ningún legado será olvidado, ninguna sombra vencerá al sol. Porque él es la promesa viva de que la llama sagrada, pase lo que pase, jamás será extinguida.